Hermanos, les invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios. En el libro de Efesios vamos a ver algunos versículos de allí, el versículo 4 y 5 de este libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. La palabra del Señor dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Palabra del Señor. El versículo 3 es maravilloso. Recibimos una gran bendición en este versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales son una bendición triple. Digamos, en primer lugar, se nos dice que toda bendición espiritual, y esto es como un paquete que se ha envuelto en los lugares celestiales. Y finalmente son colocados en una esfera aún más grande, en Cristo. Y el pensamiento completo es que uno debe abrir este regalo para ver lo que Dios ha hecho por usted. Para entonces vivir por la fe y aferrarse a ello. Y vivir en el día de hoy en los lugares elevados a los cuales Dios lo ha llevado a usted y a mí. Él le ha hecho a usted un hijo, lo ha bendecido con toda clase de bendición espiritual y nosotros necesitamos vivir de esa manera en este mundo presente. En esta sección de la Escritura vemos que todo este proceso se ha llevado a cabo siguiendo un plan. Dios el Padre planeó la iglesia. Dios el Hijo pagó con su sangre por la iglesia. Y Dios el Espíritu Santo protege y edifica la iglesia. La fuente de todas nuestras bendiciones es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace pensar en la eternidad pasada, cuando nada aún existía de este mundo, sino solamente ese Dios trino, ese Dios eterno. Y nos hace que podamos darnos cuenta que la salvación proviene y es completamente de Dios. Y que allí no hay nada que nosotros mismos hayamos aportado a ella. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que usted y yo no somos originadores de esto, ni tampoco promotores, ni los consumadores de nuestra salvación. Él lo hizo todo. Dios hizo todo, queridos hermanos. Dios es quien planificó nuestra salvación en la eternidad en el pasado, mucho antes de que usted y yo llegáramos a este mundo. El Señor Jesucristo es quien vino a este mundo y cuando se cumplió el tiempo determinado, logró nuestra salvación sobre la cruz del Calvario. Y luego Dios, el Espíritu Santo, es quien nos convence de culpa y de pecado en el tiempo presente. Él es quien nos lleva al lugar de fe en Cristo y al conocimiento salvador de la gracia de Dios que es revelada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se cuenta la historia de que un joven se presentó ante las autoridades de una iglesia y dijo que quería pertenecer a esta congregación. Lo recibieron los diáconos y los diáconos le hicieron algunas preguntas antes de recibirlo como miembro de la iglesia. Y le preguntaron: ¿cómo es que llegaste a ser salvo? Y el joven dijo: bueno, yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Los diáconos
pensaron que este joven estaba equivocado y le dijeron, ¿cuál fue tu parte y cuál fue la parte que Dios hizo? Y él inmediatamente respondió, mi parte fue la de pecar. Huí de Dios tan rápido como me pudieron llevar estas piernas rebeldes que yo tengo, y donde mi corazón pecaminoso me llevará. Me escapé de él. ¿Y saben qué fue la parte que hizo Dios? Él corrió detrás de mí y me alcanzó. Dios es quien salva. Si hay algo que nosotros aportamos, es el pecar. Estimado hermano, usted no encuentra a Jesucristo. Es Él quien lo encuentra a usted. Él es quien salió a buscar la oveja que se había perdido y Él es quien la encontró. Escuchemos lo que dice aquí este versículo 4, de este capítulo 1 de los Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La palabra según es un conectivo que modifica la declaración anterior del versículo 3. Las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo con la voluntad divina. Todo se hace en conformidad y armonía con el propósito de Dios. Este mundo y el universo operarán de acuerdo con el plan y propósito de Dios. Así, la palabra según mira hacia atrás a las tres bendiciones que mencionamos en el versículo 3. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir, antes que existiera el tiempo, antes que existiera lo que nosotros conocemos como el universo. Allá en la eternidad pasada. Permítame decirle, querido hermano, hermana, que esto quiere decir que ni usted ni yo hicimos la elección. Él no nos escogió porque fuéramos buenos, sino que nos eligió para que pudiéramos hacer algo bueno, para Él hacer algo bueno en nosotros. Y toda la elección pertenece total y exclusivamente a la soberana voluntad de Dios, a su soberanía, a la sabiduría y también a la bondad de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en cierta ocasión: Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. Es Dios quien nos ha escogido y nosotros no le hemos escogido a Él. ¿Recuerda usted lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando estaba allí en el aposento alto? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Israel también es un ejemplo de la elección divina. Recordemos lo que Dios dijo acerca de los hijos de Israel en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios escogió a Israel en el tiempo. Él escogió a la iglesia en la eternidad. Dios hizo esa elección en la eternidad y no se ha presentado nada inesperado capaz de cambiar el plan de Dios, capaz de que Dios tenga que cambiar su programa o su forma de pensar. Él supo el fin de todo desde el mismo principio, tal como lo menciona Hechos 15:18. Él lo hizo con un propósito, para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para santificarnos. Él nos salva y Él nos santifica para que seamos santos. Este es el lado positivo de su propósito, y esto tiene que ver con la vida interior del creyente. La elección de Dios requiere una vida santa. Hay muchas personas que hoy dicen: bueno, yo soy uno de los elegidos, he sido salvado por gracia y puedo hacer lo que quiera. Como no depende de lo que yo haga,
¿cierto? Muchos piensan eso. Pero Pablo respondió a estas personas, a las que opinan de esta manera, cuando dijo en Romanos 6, versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted no puede usar la gracia como una licencia para pecar. Si usted continúa perseverando en el pecado, es porque es un pecador y tal vez no ha sido salvo. Un pecador que ha sido salvado mostrará un cambio en su forma de vivir, porque el Espíritu Santo que mora en el nuevo creyente, en ese creyente, en ese ser regenerado, le hará perseverar. El Espíritu Santo se encarga de eso. A veces parece lento el crecimiento, a veces parece como que incluso se estanca un poco, pero siempre habrán cambios desde los más pequeños en adelante. Siempre lo habrá. Dios no solamente nos escogió para que fuéramos santos, sino también para que fuéramos sin mancha. Este es el lado negativo. El creyente en Cristo es visto ante Dios como sin mancha. Otra vez vemos un ejemplo de esto en el pueblo de Israel. Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel o que encontrara alguna falta en su pueblo. Escuchemos lo que dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y ellos lo aclaman como rey. Luego, nosotros tenemos que ser sin mancha. Y vemos aquí que estos vieron una actitud de parte del pueblo de Israel que entendemos que no era totalmente cierto. Quizás si hubiéramos descendido al campamento de Israel habríamos visto que Dios encontró faltas en ellos y por eso los juzgó varias veces. Pero Él estaba santificando y purificando este campamento. Estimado hermano, si Dios lo ha escogido a usted, es para hacerlo santo, no porque usted sea un santo. Lo ha escogido para hacerlo santo, para convertirlo en una persona sin mancha. Y si no hay evidencias de cambio, debe usted clamar al Señor para que Él pueda guiarle y ayudarle. Dios quiere que sus hijos vivan vidas que no estén marcadas o manchadas con el pecado. Y Él ha hecho toda la provisión necesaria para que ellos sean absueltos de toda culpa. Recordemos lo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay una oferta legítima que le ha sido enviada a usted el día de hoy, de parte de Dios. Y esa oferta es que Jesucristo ha muerto por usted. Él es su abogado. Usted no se puede ocultar y decir, yo no soy uno de los elegidos. Usted forma parte de los escogidos si usted escucha la voz del Señor. Y es algo maravilloso y glorioso que el Dios del cielo escogiera a algunos de nosotros aquí abajo y nos salvara. Porque déjeme decirle algo, ninguno de nosotros lo merece. Y es glorioso que Él haya querido escoger a algunos para darles vida, aun cuando nadie lo merece. El Señor Jesucristo le ha extendido a usted una invitación y todo aquel que quiere puede recibir esa invitación. No trate de decir que usted ha sido dejado a un lado, porque eso no es así. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. La frase todo aquel nos incluye a usted y a mí. Donde dice todo aquel, allí puede usted poner su propio nombre. Ahora bien, el hecho de que haya elegidos no quiere decir que sepamos quiénes son. No lo sabemos. Y usted ni yo no tenemos ningún derecho a decir que usted es uno de los elegidos o que no lo son. El problema es que hay pecado en su vida y que la Biblia condena. Pero si usted acude a Cristo, quiere decir que usted tiene que apartarse de ese pecado y algunas personas sencillamente no quieren apartarse de su pecado. Algunas personas quieren seguir perseverando en sus pecados. No se escogió en Cristo. Una y otra vez la Biblia enfatiza la elección soberana de Dios. Y el mismo apóstol Pablo dijo allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Llama la atención el ver que la elección y la santificación parecen ir juntas, y ambas tienen lugar en el Señor Jesucristo. Ambas parten allí. Si Dios le ha salvado a usted, no lo ha hecho porque usted sea bueno, sino precisamente porque no lo es. Creemos que el apóstol Pablo explicó en una manera clara en su epístola a los Romanos, capítulo 9, cuando dijo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Moisés se dirigió a Dios en oración y Dios le respondió, Moisés, yo voy a escuchar y contestar tu oración, pero no porque tú seas Moisés, el libertador, sino porque yo voy a mostrar misericordia en quien quiera y mostraré compasión en quien yo quiera. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, que Él entrega y que Él derrama en quien Él quiere. Creo que una de las mejores ilustraciones que podemos tener de este tema la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 27. Recordemos que el apóstol Pablo, luego de haber padecido una tormenta huracanada y cuando su barco estaba inclinado peligrosamente, listo para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado algo de las cosas, de los utensilios, de los materiales que tenían en la nave, Pablo le dijo al capitán de la nave, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa era la presciencia de Dios, eso era elección. Dios había escogido que ninguno de los que había en el barco se perdiera. Y un poco más tarde Pablo encontró a un grupo de marineros que estaban tratando de abandonar el barco en un pequeño bote para llegar a la tierra de esa manera. Pero Pablo le dijo al capitán y a los demás navegantes,
Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Capítulo 27 de Hechos, versículo 31. Bueno, el capitán de la nave podría haberle dicho a Pablo: espera un poco, Pablo. Hace un rato atrás me dijiste que ninguno iba a morir. Y ahora me estás diciendo que si estos se van a la tierra, entonces no vamos a poder salvarnos. Y estaría en lo correcto el capitán de la nave, porque así fue. Pero Pablo había dicho algo correcto. Y era que Dios le había dicho que nadie perecería, pero la condición era que si aquellos no permanecían en la nave, nadie iba a poder salvarse. Y ese era el lado del hombre. Ellos tenían que permanecer en la nave para que el resto pudiera salvarse. Debemos decir que Dios es quien conoce a los escogidos. Yo no sé quiénes son, usted tampoco lo sabe. En cierta ocasión alguien se dirigió a Spurgeon y le dijo: Spurgeon, si yo creyera lo que usted cree, no predicaría de la misma forma en que usted lo hace. Usted dice que cree que hay algunos que son escogidos, pero predica como si todos pudieran ser salvos. Y Spurgeon le respondió: ellos pueden serlo. Si Dios hubiera pintado una línea amarilla en la espalda de aquellos que han sido escogidos, yo podría andar por la calle y levantar las camisas de la gente para ver si están pintados con la línea amarilla en su espalda. Entonces, yo les presentaría solamente a ellos el Evangelio. Pero Dios no hizo eso. Él me dijo a mí que predicara el Evangelio a toda criatura y a todo aquel que cree puede ser salvo. Queridos hermanos, estas son nuestras órdenes. Esa es nuestra gran comisión. Y mientras Dios no nos entrega la lista de los escogidos, vamos a seguir presentando ese Evangelio a todos, a toda criatura. Vamos a decirles que todo aquel que cree en Dios puede ser salvo. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Ese es el Evangelio que nosotros debemos predicar hoy. Es como lo que le ocurrió a una pareja, sin que nadie se sienta identificado. Tenían un terreno y querían construir su casa y empezaron a dibujar algunos modelos de casa que les gustaban, y al final le mostraron el plano a sus amigos. La pareja construyó un hermoso lugar, una casa hermosa. Y luego de algún tiempo esos amigos fueron a visitarlos y vieron que efectivamente habían construido la casa que habían dibujado tiempo atrás. Nadie les discutió a ellos que no podían hacerlo, porque ellos tenían el derecho de hacer y disponer de algo que era de su propiedad, según el plan que ellos habían elaborado y habían formulado. Dios ha planeado la iglesia. Después de todo, este es su universo y la iglesia es su iglesia. ¿Y cuál es el plan? Como decía el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Sigue diciendo en el versículo 5 de este capítulo 1 de Efesios: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra versión traduce la última parte de este versículo: según el buen propósito de su voluntad. Nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente un proyecto, sin haberlo pensado antes. Ahora surgen las preguntas: ¿cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? La gran magnitud de su obra puede resumirse en 3 pasos. El primero: nos escogió en Cristo.
El segundo nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y el tercero impartió su gracia sobre nosotros en el amado. Lo importante, queridos hermanos, es que al oír hablar de los planes de Dios en la iglesia, usted sea consciente de que está incluido en los planes y propósitos de Dios. Y en consecuencia, Dios conoce su nombre. Dios conoce su situación de vida en la que usted está. Dios conoce actualmente su condición, pero Él ve su interior. Aquella que ni siquiera sus seres más cercanos pueden conocer. Todo conoce Dios acerca de usted. Necesitamos saber que hemos sido escogidos en Él y debemos mantenernos firmes por Dios. Y eso causará una diferencia en nuestra forma de vivir aquí en este mundo. Les invito a comprobar ustedes mismos cómo el poder de Dios por el Espíritu Santo puede transformar sus vidas, dándoles un significado, llenándolas de significado e impulsándola con una nueva motivación, una motivación que esté rendida e inclinada ante el Dios Todopoderoso. Les invito a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias